Intégrate, tu programa radial con sentido humano. Conéctate. Intégrate, tu programa radial con espíritu joven. Intégrate, somos una red juvenil de corte social. Somos objetivos, imparciales, colectivos, dinámicos. Intégrate, no seas parte del problema, intégrate a la solución. Muy buenas noches y bienvenidos al programa más interactivo de la web, Intégrate Radial. Hoy 27 de septiembre del 2012, con buen ánimo, con buen espíritu para comenzar este programa juvenil. Recuerden que cada noche les damos las informaciones que ocurrieron en el mundo un día como hoy. Por ejemplo, 27 de septiembre del año 1821 se consuma la independencia de México. También un día como hoy, pero en el 1998, se funda la empresa Google. ¿Qué les parece? Google, una empresa que ahora mismo es la de más prestigio a nivel mundial. También en el 1660 muere San Vicente de Paúl. Todos conocemos ese nombre, por lo menos nos ha sonado porque es una calle, una de las principales calles de la ciudad de Santo Domingo. San Vicente de Paúl, sacerdote francés, muy respetado por toda la iglesia católica. Así que esas son las informaciones que tenemos que ocurrieron en el mundo un 27 de septiembre. Ahora vamos a escuchar la reflexión que tenemos para hoy, titulada Mi Padre. Intégrate en reflexión. Mi padre. De niño, siempre tuve el temor de que mi padre fuera un cobarde. No porque le viera correr seguido de cerca por un machete, como vi tantas veces a Paco el Gallina y a Quino Pascual, pero era tan diferente a los papás de mis compañeros de clase. En aquella escuela de barrio donde el valor era la virtud suprema, yo bebía el acíbar de ser el hijo de un hombre que ni siquiera usaba el cuchillo. Cómo envidiaba a mis compañeros que relataban una y otra vez, sin cansarse nunca, las hazañas de sus progenitores. Nolasco Rivera había desarmado a 2 guardias insulares. Felipe Chaveta lució una hermosa herida desde la sien hasta el mentón. Mi padre, mi pobre padre, no tenía ni una sola cicatriz en el cuerpo. Acababa de comprobarlo con gran pena mientras nos bañábamos en el río aquella tarde sabatina en que, como de costumbre, veníamos de voltear las telas de tabaco. Ahora seguía yo sus pasos, hundiendo mis pies descalzos en el tibio polvo del camino y haciendo sonar mi trompeta. Era esta un tallo de amapola al que mi padre, con aquella mansa habilidad para todas las cosas pequeñas, había convertido en trompeta con solo hacerle una incisión longitudinal. Al pasar frente a la aurora me dijo: entremos aquí, no tengo cigarrillos para la noche. Del asombro por poco me trago la trompeta, porque papá nunca entraba en el aurora, punto de reunión de todos los guapos del barrio. Allí se jugaba baraja, se bebía ron y casi siempre se daban tajos. Unos tajos de machete que convertían brazos nervudos en cortos muñones. Unos tajos largos de navaja que echaban fuera los intestinos. Unos tajos hondos de puñal por los que salían la sangre y se entraba la muerte. Después de dar las buenas tardes, papá pidió cigarrillos. Los iba escogiendo uno a uno con fruición de fumador, palpándolos entre los dedos, llevándolos a la nariz para percibir su aroma. Yo, pegado al mostrador forrado de zinc, trataba de esconderme entre los pantalones de papá, sin atreverme a tocar mi trompeta, pareciéndome que ofendía a los guapetones hasta con mi aliento. Miraba a hurtadillas de una a otra esquina del ventorrillo. Acostado sobre la estiba de arroz, veía a José el Tuerto comer pan y salchichón, echándole los pellejos al perro sarnoso que los atrapaba en el aire con un ruido seco de dientes. En la mesita del lado
pantallaban con una baraja sucia Nolasco Rivera, Perico Lugo, Chus Mauroso y un colorado que yo no conocía. En un tablero colocado sobre un barril se jugaba dominó. Un grupo de curiosos seguía de cerca las jugadas. Todos bebían ron. Fue el colorado el de la provocación. Se acercó donde papá alargándole una botella de la que ya todos habían bebido. Dese un palo, don. Muchas gracias, pero yo no puedo tomar. Ah, con que me desprecia porque soy un pelao. No es eso, amigo. Es que no puedo tomar. Déselo usted en mi nombre. ¿Este palo se lo da usted o se lo echo por la cabeza? Lo intentó, pero no pudo. El empellón de papá lo arrojó contra el barril de macarelas. Se levantó medio aturdido por el ron y el golpe y palpándose el cinturón con ambas manos, dijo: está usted de suerte, viejito, porque ando desarmado. A ver, préstenle un cuchillo. Yo no podía creerlo, pero era papá el que hablaba. Todavía al recordarlo, un escalofrío me recorre por el cuerpo. 20 manos se hundieron en las camisas sucias, en los pantalones raídos, en las botas enlodadas, en todos los sitios en que un hombre sabe guardar un arma. 20 manos surgieron ofreciendo en silencio de jíbaro escantado el cuchillo casero, el puñal de 3 filos, la sevillana corva. Amigo, escoja el que más le guste. Mire, don, yo soy un hombre guapo, pero usted es más que yo. Así dijo el colorado y salió de la tienda con pasito lento. Pagó papá sus cigarros, dio las buenas tardes y salimos. Al bajar el escaloncito, escuché al tuerto dejar con admiración: ahí va un macho completo. Mi trompeta de amapola tocaba a triunfo. Dios mío, que llegue el lunes para contárselo a los muchachos. Manuel Toro, 1925. Mi padre. Estamos de regreso y como fue promesa cuando comenzamos a dar los segmentos, ¿verdad? El primer programa transmitido el jueves de la semana pasada, hablamos acerca de los segmentos que vamos a tener durante toda la semana y cada miércoles vamos a tener este segmento acerca de religión controvertida. Pero como es el primer segmento que vamos a tratar hoy, vamos a dar un recuento de lo que es religión, cuáles son los tipos de religiones que hay y así podemos dar esto como introducción para luego entonces traer a colación todos estos temas controvertidos acerca de la religión. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto que tenemos de religión? Yo puedo comenzar definiendo la religión como un sistema de creencias, que toma muy en serio como estilo de vida un grupo de personas, un país, una nación, un grupo X de personas, un sistema de creencias que los rige, que los determina, que los identifica, un sistema de creencias. Entonces, esta palabra religión ha causado mucha controversia en toda la historia y el origen etimológico de esta palabra religión podemos situarla desde Roma. Todos conocemos a Cicerón, que llegó a ser senador romano, utilizó esta palabra religión. Un dato muy curioso y así, al paso de la historia, el término religión se ha utilizado para muchas formas. Por ejemplo, cuando hablamos también de religión, nos referimos, y muchos historiadores también hablan de ello, nos referimos también a cuando una persona es digna de tenerle confianza. Lo podemos caracterizar como una persona seria. No estoy hablando del sistema de creencias ya, estoy hablando de la etimología de la palabra.
Por ejemplo, cuando nosotros dijimos, mira, la palabra de ese señor es una religión, estamos refiriéndonos a que esa persona es seria, de que es confiable, de que es creíble, por lo rígido, ¿no?, que nos es este concepto de la religión. Ahora, hablando acerca de la clasificación de la religión, pues ahí es donde entramos en el asunto del debate. Por ejemplo, podemos comenzar clasificando el término o las religiones, clasificando las religiones, podemos comenzar por el teísmo, que comprende una o más deidades. Continuamos con el monoteísmo. Muchachos, yo lo veo calladito a ustedes. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme en este tenor, pueden interrumpirme a toda confianza. Yo les puedo responder cualquier tipo de pregunta. Ustedes oye. Miren, seguimos con el monoteísmo, que es que comprende un solo Dios. Monoteísmo, como su nombre lo dice. Un solo Dios. ¿Cuáles son los países que creen que asumen este tipo de religión? ¿Ustedes tienen alguno? Por ejemplo, está de este lado el cristianismo. Es monoteísta, ¿verdad que sí? El cristianismo, el judaísmo, que hay menos personas allí, pero el judaísmo es monoteísta, ¿verdad que sí? Y así otras religiones que andan por ahí. También está la religión politeísta, que comprende diversos dioses. Y allí no tenemos que ir a varias culturas antiguas, como lo es Grecia, que es muy politeísta, por decir algo. Grecia, imagínate, solamente los dioses del Olimpo, en Nueva York. Se puede decir que Grecia creó a los dioses. Grecia, como una de las culturas más antiguas del mundo, tiene esto como cultura. Y es interesante cómo en la Biblia aparece el pasaje cuando Saulo de Tarso, Pablo, fue a Grecia, estuvo en Grecia, en Atenas, y allí debatió con los filósofos de la época y tuvo un encuentro con ellos, y pasando por sus altares, dice la escritura, había un altar que decía al Dios no conocido, y Pablo entró por ahí y Pablo dijo: a ese Dios desconocido es a quien yo predico. Y empezó a hablarles del Dios que crea el cielo y la tierra, y para ellos fue absurdo. Pablo no tuvo éxito allí, pocas personas le creyeron y le siguieron, pero casi no tuvo éxito. Imagínate Grecia con toda esta cultura tan desbordada de dioses, deidades. Exacto, o sea, esa gente, Pablo no pudo hacer mucho efecto allí, pero sí impactó de alguna manera. Están los politeístas, que también, si nos vamos en este aspecto, tenemos a los egipcios. Los egipcios, como señalábamos el primer día, es una cultura cargada, saturada de dioses. El dios de la muerte. Ahí es sagrado hasta el río Nilo en Egipto. O sea que está también los dualistas, que comprende dos divinidades opuestas. Y yo pregunto aquí, ¿los cristianos son dualistas? Los dualistas comprenden dos deidades opuestas. O sea, un Dios contra otro. Uno es rival de otro. Pero hay uno de ellos que es a quien se le debe rendir alabanza. Esos son los dualistas. Y yo pregunto, los cristianos que leemos la Biblia y vamos a la iglesia de este lado, ¿somos dualistas? Te podría decir que no, porque sí tenemos religiones que están que contradicen a otras religiones, pero tienen muchas similitudes en el mismo Dios.
por ejemplo, los cristianos tenemos de este lado. Yo pregunto, como tenemos a un Dios Jehová, ¿verdad? Y a un Satanás que le hace guerra, pregunto si somos dualistas. Ok, claro que sí, hermano. Claro, y gracias por aclararme, porque parece que no escuché bien, pero me refería era a si tú preguntabas si eran dos dioses. En este caso estamos poniendo a Satanás como el dios de las tinieblas, del mal. Ahora, yo hablaba de dos. Sí. Bueno, por eso te dije ahorita por eso te dije que todavía te digo que no, porque el diablo no es considerado un dios de este lado, sino el enemigo de Satanás. Ahora, el dios de la tiniebla, el enemigo de Dios. Yo pensaba que tú me ibas a hablar de un Dios con un nombre adorable, creíble, y de otro Dios que también es adorable y es creíble, pero no con esta balanza del bien y el mal. ¿Entiendes? Mira, nosotros no somos dualistas, porque nosotros tenemos un solo Dios y Satanás es creado por ese Dios. O sea, que vendría siendo una criatura de ese mismo Dios. No somos dualistas. Interesante, es mi punto también. No somos dualistas porque Satanás, el Satanás de la Biblia no es Dios. Satanás de la Biblia no es Dios. Es simplemente una creación que se descarrió, que apostató y fue expulsado y hace guerra contra Dios. Entonces la pregunta es, ¿lo malo es alejarse de Dios? Según la Biblia, sí, lo malo es alejarse de Dios. Y lamentablemente el pecado, que es quien nos aleja de Dios, es lo que nos convierte, nos coloca en esa clasificación. A mí yo soy un poquito cuidadoso cuando voy a decir que alguien es malo, porque es un poco ofensivo, o sea, y más por este medio. O sea, cuando yo digo, a mí no me gusta decir que fulano es malo, que sutanejo es malo, pero la Biblia utiliza el término malo. Por ejemplo, el Salmo 1 habla acerca de que los malos no se levantarán en el día, ¿verdad? En aquel día no se levantarán, y que los malos no tendrán parte del reino de Dios, no serán parte pero esta clasificación de los malos, ahora que tú haces la pregunta, Satanás es malo porque se aleja de Dios, pero no solo se aleja, hace guerra contra Dios, le declara la guerra, que es otra cosa a la que hace el diablo. Muchos optan por mantenerse al margen y decir, no, yo no soy ni de uno ni del otro, pero el diablo hace guerra desde el principio. Tú sabes que tú mencionabas las religiones monoteístas y sabemos que tú eres adventista, te identificas eres cristiano, adventista, perdón. Entonces, yo quisiera que tú a los oyentes le estableciera la diferencia entre los musulmanes, los cristianos y ¿cuál es la otra? Y los judíos que están dentro de las religiones monoteístas. Sí, yo tengo una pregunta que sé que muchos oyentes la tienen. Yo quiero saber cuál o a qué religión, para definir mi pregunta, cuál es la religión que debemos de seguir. Hay muchas religiones, ¿entiendes? Dicen que hay más religiones que niños felices, dice Ricardo Arjona. Y como tengo esa pregunta para Alex y para César, ya que son los más teólogos del grupo, quiero que me digan, háblenme de qué religión es la que está más cerca, porque imagínense. Está poniendo bueno el asunto. Vamos a responder la primera pregunta, a ver si entendí tu pregunta. Tú dices, ¿cuál es la diferencia entre los musulmanes, los cristianos y los judíos que son monoteístas? Son monoteístas. Bueno, mira, ahí voy. Los cristianos nos diferenciamos de los judíos porque los judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Permíteme aclararte, los judíos que no son mesaicos.
el judaísmo. Porque si tú dices los judíos, te estás refiriendo a los judíos. O sea, el judaísmo no reconoce a Jesucristo. Eso sería lo correcto. No reconocen a Jesucristo como Mesías. No lo reconocieron, simplemente. Ahora, por eso somos cristianos y por eso ellos, sirviendo al Dios Jehová, ¿verdad?, no son cristianos, porque no reconocieron a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Bien, el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, la diferencia entre los cristianos y los musulmanes radica precisamente en el Dios. Ellos creen en un Dios creador del cielo y la tierra, igual que nosotros. Ahora, Alá es su Dios y Mahoma es su profeta. Que Mahoma es el del conflicto que hay ahora mismo con la película aquella. O sea, Mahoma es su profeta y Alá es el Dios. Entonces, eso es un Dios absoluto, pero no aparece en la Biblia. Tú sabes también, César, que Jesucristo es Dios en el cristianismo. O sea, es uno con Dios. Pero en los musulmanes, en Mahoma, Jesucristo es solo un iluminado de Dios o un profeta con no mucha importancia. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero quisiera escuchar la respuesta a la pregunta de David con relación a qué religión. Yo me sumo a la pregunta de David, porque me gustaría, ustedes que son conocedores del tema de la religión, es bueno que nos ayuden exacto, correcto. Bien, respondiendo, ok, ¿estás satisfecho, Alex, con las respuestas? Perfecto. No, claro, estamos tratando de abarcar lo más que se puede aquí. Sí, entonces respondiendo a la pregunta, mira, yo creo que se me puede hacer una pregunta todavía más picante, pero no la voy a provocar. Voy a ver si antes de que se termine el segmento, ustedes pueden dármela la pregunta. Y es acerca de esto de si somos dualistas o no. Y tú dijiste algo. Yo pensé que tú me ibas a preguntar sobre eso, pero veo que no lo hiciste. Voy a ver si me logro escapar de la pregunta. Entonces, respondiendo a la pregunta de David, ¿qué religión es tu pregunta? Ya que hay más religiones que niños felices. ¿Cuál es la religión? Tú dices, ¿cuál es la que debemos seguir? Ok. David te está diciendo que todo el mundo defiende a la organización, a la institución de fe a la que pertenece, como yo le llamo a las religiones, y todos predican, dicen que ellos son la religión, el pueblo de Dios, incluso dicen que son el pueblo de Israel, que ya el pueblo de Israel no es físico, sino espiritual, y esa cosa. Entonces David te dice, igual que yo, que según ustedes, ¿cuál es la religión? O sea, ¿cuáles están equivocados? ¿Cuáles están en lo cierto? Según ustedes. Yo debo decir algo. Mi comentario o mi respuesta puede verse anclado a mi profesión de fe como adventista del séptimo día. Y yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible, sin favorecer a mi religión. ¿Qué dice Alex? Ay, lo dijo. Sí, porque es verdad, o sea, pero ustedes se atrevieron a hacerme la pregunta, entonces yo voy a contestarla. Yo voy a tratar de no sonar como que estoy favoreciendo mi religión. Voy a tratar de serlo. Miren, al momento, ¿qué hacer? Al momento de yo descifrar cuál es la religión verdadera. Esa es tu pregunta, ¿verdad, David? ¿Cuál es la religión verdadera que yo pueda seguir? Entonces, miren, lo primero es que teníamos un debate. Aquí siempre debatimos ese tema porque a Nueva York le encanta el tema. Él no es religioso, pero le encanta el tema porque le gusta verme entre la espada y la pared. Lo primero que hay que identificar es si yo decido creer en religión, sí o no. O sea, si yo decido creer que hay una deidad
que hay una deidad por encima de nosotros, que nos gobierna, que nos sostiene, ¿verdad que sí? Y yo tengo que decidir eso primero. Ahora, después que yo decido, por ejemplo, David, que fue el que hizo la pregunta, ¿tú crees en ese ser superior que controla el universo y lo sostiene? David cree en Dios. Ahora, David dice, ¿cuál de todos? Si Mahoma, Alá, ¿verdad que sí? O tú dices del cristianismo, de este lado del cristianismo, ¿cuáles son? O sea, yo te voy a nombrar las religiones de este lado. Testigos de Jehová, que no pertenecen a la religión cristiana, porque no confiesan en Jesucristo como Señor y Salvador y como Dios coeterno, como Dios, Jesucristo como coeterno con el Padre, que no es un ser creado. O sea, ellos creen en Jehová y Jesucristo es un ser, es la primicia de la creación. Jesucristo es la primicia de la creación. El Señor le dio cierta potestad, pero no es Dios. Entonces no pertenecen a la religión cristiana automáticamente. O sea, permíteme decirte que en la Biblia dice que Jesús es la primicia de la creación, pero esto no quiere decir que Él que fue creado exactamente, sino que es lo primero. O sea, por medio de Él fue la creación. Eso es lo correcto. Entonces, quiero decir un poco de eso que tú dices, de a qué religiones David se refiere, porque entonces tenemos que... No daría el tiempo para eso, pero vamos a tratar las religiones de este lado, por lo menos. Bueno, de este lado nosotros rechazamos todo tipo de religión para allá porque nos parecen absurdas, debo decir, y me disculpo si ofendo a alguien, ¿verdad? Pero no es raro ni extraño para nadie que nos parecen absurdas, excepto para Nueva York. A Nueva York le encanta eso de las bombas, de que una persona explote para acá. A él le encanta. Vamos a ver qué dice. Porque, mira, aquí se arma un lío todo, ¿eh? No, hermano, no es ese punto al que te refieres, de que excepto Nueva York, que queriendo decir como que yo soy de aquel lado, sino era que te iba a decir que de la misma manera en la que tú dices que es absurdo, en esa misma manera, a lo mejor, ellos dicen que también nosotros somos absurdos, porque tú tienes que ver el vaso. Por eso ustedes dijeron que iban a tratar la de este lado. O sea, yo le sugiero que solamente nos limitemos a la de este lado hasta hoy, porque cuando tú entras, como tú dices, a lo de aquel lado que es absurdo, pues ya ahí entramos en un tema de que yo no estoy de acuerdo contigo. Es lo primero, porque nosotros somos de ahorita, ellos son más viejos que nosotros. Incluso nosotros creemos en la cultura de ellos, religiosamente hablando, porque ellos también creen, la creencia de ellos, la cultura religiosa de ellos es la que nosotros adoptamos. Jesucristo, ¿de dónde es? No de para allá. O sea, tú no le puedes decir a los chinos de Jesucristo, ni a los de la India de Jesucristo, ¿entiendes? Ni a ellos mismos de Jesucristo. O sea que hay que tratar ese punto de otra forma, de que el absurdo y aquello, porque eso es un tema de debate. Lo que yo quise decir cuando dije que para nosotros es absurdo, es la verdad. O sea, yo estoy diciendo la verdad. Para ellos nosotros somos absurdos y para nosotros ellos son absurdos. Pero yo, sí, excepto tú, porque tú tienes una forma de pensar muy particular a como pensamos nosotros. Y yo por eso te admiro y te respeto. Y yo, o sea, yo no entro en discusión contigo en ese lado. Ahora, yo lo que digo es, no es extraño que para nosotros es absurdo la creencia de ellos, es así. Siguiendo la línea entonces de este asunto, de lo absurdo, de lo no absurdo, ya voy a pasar por este lado. De este lado seguimos descartando las religiones. Descartamos los testigos de Jehová porque no creen en Jesucristo como Dios. Descartamos a los Miten Aarón porque ellos son Miten Aarón y se acabó. Descartamos a los mormones, ¿verdad que sí? Y hablamos de los evangélicos pentecostales, que son cristianos de pura cepa. Yo era evangélico pentecostal. Unas experiencias riquísimas tengo de esa religión. Me encanta la religión. Incluso yo digo que soy evangélico adventista del séptimo día, porque a mí me fascina la religión pentecostal. Yo espero que mi pastor no se moleste si me oye. No has mencionado los bautistas, que yo soy bautista. En esencia.
pues tú eres como yo, tú eres un híbrido. Sí, los bautistas también son cristianos, los bautistas me encanta. Sí, y lo que más me gusta de los bautistas es la música. Para mí son los mejores en la música. O sea, esas son las religiones que debemos de seguir porque son como las más ricas en la forma que ustedes lo dicen. No, ahora yo te voy a decir cuál tú deberías seguir. Ahora sin mencionarte una, te voy a decir cuáles son las características que según mi estudio personal, individual, solitario, en el rincón de mi casa de la Biblia, yo te voy a decir a mi juicio cuál tú deberías seguir para responder tu pregunta. Pero yo no te voy a decir el nombre de la religión. Yo te voy a decir qué tú debes hacer. Mencionamos los tiempos bíblicos, los evangélicos, pentecostales, a los bautistas, adventistas del séptimo día, a los católicos que también son cristianos. Ahora, vamos al tema, la pregunta. ¿Qué religión, pregunta David Computer, te gusta la católica? Sí, yo sé por qué te gusta la católica. Pero esa sí te la voy a sacar también, la católica no. Ahora, voy. No es broma, es porque esa es la que a ti te gusta. Pero yo te voy a decir una cosa. Mi abuela era católica y era cristiana. O sea, porque es que el problema está ahora. Que cuando yo me fui a bautizar a la iglesia adventista del séptimo día, nosotros te llenamos un formulario que se llama el acta bautismal, que es como un acta de nacimiento, para que lo vayas sabiendo. Entonces, porque nosotros somos, ¿qué número ocupamos Nueva York en las iglesias más organizadas del mundo? ¿El número qué? El número 2. Están los católicos, los mormones. Los mormones están. Dame el detalle, es que no tengo tiempo. Los mormones son los más organizados. Y después seguimos nosotros. Y después van los testigos, los más organizados. Estoy hablando organizados. Porque yo digo que nosotros por lo menos somos el número 2, pero Nueva York dice que somos el 3. Tú dices que somos el 2 también. Ok, de este lado. Ahora, los adventistas tenemos un acta de nacimiento que se llama acta bautismal. Allí te preguntan, ¿a qué religión usted pertenecía? Yo dije católica, ahora yo nunca hice una primera comunión. Y así todos nosotros vivimos diciendo que somos de la católica, pero ni siquiera vamos. Entonces a eso que yo me refiero cuando yo digo que no te guste la católica, porque la libertad que a ti te gusta, es la libertad. ¿Y qué tú querías decir, Nueva York? Quería hacerte un apunte sobre la pregunta con relación a las iglesias, la iglesia del Jesucristo, la iglesia de los mormones, la iglesia del Jesucristo, la iglesia de los mormones, la iglesia del Jesucristo, de los santos, de los últimos días, a la cual yo en una época de mi vida visitaba y recibí estudios. Debo decir de que el árbol genealógico del tuyo, de tu familia, de tu ascendencia, de donde tú vienes, ellos lo tienen. Ellos le suministran, creo que había un convenio o algo así, que sí, ellos le suministraban al banco de datos mundial, incluso al banco de datos de aquí, de este país. Ellos le suministraban esa información porque se dedicaron a eso. ¿Y qué tiene que ver un álbum genealógico con tu fe? No estamos hablando del álbum genealógico y la fe, estamos hablando del por qué. Exacto, el por qué ellos son organizados. Debe de escuchar mejor para que puedas tener más coherencia a la hora de preguntar sobre el tenor, porque no podemos crear controversias de controversias. Entonces, si yo soy organizado, yo soy digno de Dios. Bueno, mira, tu pregunta es muy importante. La organización es una característica, el orden es una característica del Dios que yo adoro y que la mayoría adoramos. O sea, es un Dios de orden. Y el universo lo muestra. Muchos creen que el universo atenta contra la existencia de Dios. Yo creo que la reafirma y la grita. Dice la Biblia, curándose en salud. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Estamos hablando de un Dios ordenado y nosotros creemos en eso. Ahora, respondiendo a tu pregunta ya respondiéndola,
la iglesia, la religión o la iglesia verdadera tiene unas características, tú debes seguirla. Está en el libro de Apocalipsis, esa característica. Una de las características dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, que el dragón se llenó de ira. El dragón es el diablo. El dragón se llenó de ira contra la mujer y contra la descendencia de esta, y se fue a hacer guerra contra ellos, contra ellos. Y la característica que da de la descendencia de ellos es que guardan la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son dos características que después más adelante yo te la puedo explicar qué significa la fe de Jesús y el testimonio. Y otra característica es que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos? Nosotros, los que estamos siendo perseguidos por el dragón, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Otra característica que se agregó aparte de la fe de Jesús, que fue los mandamientos de Dios. Tienes que seguir esa característica. Y otro sinnúmero de características que cuando tú las enumeres en la Biblia, entonces tú vas a decir qué iglesia la tiene y le das para allá. Bien, respondiendo a tu pregunta. Por último, yo no terminé ahorita porque fue que ustedes me abordaron. Yo voy a tener que terminar después. Yo voy a resumir. Luego de los dualistas está la religión no teísta, que es la religión donde no hay dioses absolutos. O sea, nosotros creemos un Dios absoluto, ¿verdad que sí, Nueva York? ¿Qué es lo que te gusta? Nosotros tenemos un Dios absoluto. Ahora, los no teístas dicen, no, un Dios puede morir. Puede surgir un rey, un emperador, que nosotros lo tomamos como Dios, y se puede morir, no es un Dios absoluto, después nace otro. Están también el panteísmo, que ellos dicen que el universo, la naturaleza y Dios son la misma cosa. La naturaleza, el universo y Dios son la misma cosa. El tema va a quedar abierto para la próxima entrega. Ahora vamos con los tips tecnológicos muy importantes para el manejo diario de nuestras PC, nuestras redes. ¿Cuál es el tema de hoy, David? Bueno, gracias, César. Quise hoy tocar un tema que está en el tapete, que son las redes sociales. ¿Cómo usted ve ese tema, Alex? Excelente, hermano. Nos vas a nutrir en materia de redes sociales. Y yo quiero aprender un poco de Twitter. Tú sabes que yo tengo un Twitter y yo no he podido sacarle ningún provecho. Quizás hoy, con los datos que tú vas a dar, podré hacerlo. Yo estoy ansioso esperando ese segmento, porque como conocedor que eres de la materia, tú sabes que fuera del micrófono te he preguntado, porque no he podido crear un Twitter, porque tengo ciertas tabúes, ciertos complejos que dicen que 40 caracteres, que objetividad, que no puedes subir. Entonces, hoy yo me imagino que me voy a bañar con el conocimiento. Bueno, Nueva York, ¿qué te digo? Primero vamos a comenzar con lo que son las redes sociales. Las redes sociales lo que son simplemente estructuras sociales formadas por un grupo de personas. ¿Qué quiero decir con eso? Nueva York es amigo mío, yo soy amigo de Ale es amigo de César y César es amigo de 100 amigos más. Y ahí se comienza a formar las redes sociales. Ahora, ¿en qué me quiero basar con el tema de las redes sociales? Hay personas que crean una red social por crearla. Yo quiero darle algunos tips para que ustedes aprendan a utilizar, a sacarle lo mejor a las redes sociales. Para responder la pregunta de Nueva York sobre los caracteres, antes de entrar en mi tema, te quiero decir, Nueva York, que cada red social tiene un servidor. Un servidor se rige por un espacio. ¿Qué ellos te quieren decir por caracteres? La computadora maneja el carácter 0 y 1 solamente. Cada espacio en un servidor es 0 y 1. Tu usuario no te deja usar, por ejemplo, de Twitter, que tú le metas más de 40 caracteres. ¿Qué quiere decir 40 caracteres? Un comentario que no ocupe más de 40 caracteres. Todo eso es lo que quiere decir caracteres, su carácter especial. Cuando tú creas una red social, te dice tú vas a utilizar un espacio. Estamos equivocados con lo que son los espacios y velocidad. La velocidad en internet es lo mismo espacio. Cuando tú compras 256 megabytes, tú estás comprando 256 de espacio, no de velocidad. Cuando tú abarcas ese espacio, entonces ya ahí tú estás saturado, ¿entiendes? Y eso es lo que pasa cuando dicen caracteres, que permite esto, que permite lo otro.
Ok, me siento satisfecho con esa explicación porque es una explicación muy lógica y entendible. O sea que la unidad megabytes se puede aplicar en lo que es velocidad y espacio a la vez. Eso es lo que quiere decir megabyte. Megabyte lo que quiere decir espacio, no velocidad, Alex. Pero ese tema lo vamos a abarcar más adelante. Le voy a dar algunos tips para que le saquen provecho sobre eso a su red social. Ahora, la primero que debemos tener en cuenta al crear una red social, definir qué red social vamos a crear. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no puedo irme a Alemania a una red social de Alemania, porque qué provecho yo le voy a sacar cuando yo veo esa vaina que yo no le entiendo. ¿Entiendes? Entonces vamos a crear redes sociales que nosotros le podamos sacar provecho. Facebook, que es la que está bateando, Twitter. Hay muchas personas que no saben utilizar Twitter, por a Twitter se le puede sacar mucho provecho, que después le voy a dar algunos trucos. Y apuesto a que va a ser su red social número 1. Otro tip, tiene que ser dinámico en la red. Cuando tú te conectas a una red social y tú eres dinámico, tú tienes algo raro que ofrecer, siempre tú tienes muchos amigos. Por eso dije estructura social de grupos de personas. Eso es una red social. Mira, ahora que tú dices dinámico, recuerdo al Boli, que tú sabes que él siempre vive subiendo temas como un poco jocoso. Él sube un día, creo que un hashtag que se le llama en Twitter, el paracaídas. Sabes que el paracaídas es el tipo que bebe, pero siempre vive cayendo de paracaídas. Que él siempre llega. Entonces eso, mira, eso generó muchos tweets y retweets, qué sé yo. Al igual que una vez que tenía una participación ahí en un grupo y había una persona que decía que habían 3 tipos de resaca. Y era que, y eso creó muchísimo, porque el joven citaba y decía, hay una resaca que es económica, que es cuando tú gastas lo tuyo y lo ajeno, y te levantas al otro día y abres los ojos y dices, mira, ¿dónde están los cuartos de David, lo que me prestó o lo que tenía? Y está la resaca de salud, cuando te pasas de alcohol, la quema de azúcar y esa falta de sueño que te provoca un malestar. Pero sobre todo está la resaca moral, que es la resaca que cuando tú te pasas con un amigo, con la mujer de un amigo o con alguien y tú abres los ojos en la mañana y dices, caramba, ¿qué fue lo que hice? Empiezan a pasarte fotografías de todos los desafines que tú hiciste, ya como vomitar y eso. Y eso subió un joven a una red social y eso causó, eso fue lo último. Muy bueno el aporte de Nueva York. Hay una persona que yo admiro mucho en Facebook que se llama Bolívar Valera. Él es muy interactivo como nosotros somos. Siempre vive buscando palabras jocosas, palabras muy jocosas para subir a la red social. Y eso le permite tener muchos seguidores. Y quiero decir algo, ganó en Twitter por los seguidores y los tweets que tenía, porque él siempre vive subiendo cosas raras, como decimos, como buen dominicano. Otro tip para usted tener su red social siempre activa: tenemos que privar en artistas. Siempre hay que subir una buena fotografía. Cuando tú tienes una buena fotografía en tu red social, sea Facebook, Twitter, MySpace, siempre tú vas a tener seguidores. Y siempre tú le vas a sacar un buen provecho, porque siempre va a tener personas que te siguen. Otro tip que me ayuda mucho, y yo sé que le va a ayudar mucho a ustedes también, dedicarle tiempo. A su red social hay que dedicarle tiempo. Sobre todo si usted no le dedica tiempo, usted sabe que usted no va a tener a nadie en su red social. O sea que una persona, por ejemplo, una persona que tenga, qué sé yo, su laptop, su desktop y tiene internet en la casa, se le complicaría un poco si no tiene un smartphone, un teléfono con internet, sacarle provecho, porque yo he visto que en Twitter hay tweets de todo. Un tapón, qué sé yo, en tal calle, o está pasando esto, qué sé yo.
noticias de actualidad, y eso es difícil cuando tú no tienes un smartphone. Sí, Ale, porque tú sabes que Twitter, más que eso de entrar a charlar, etcétera, es una red social informativa, de carácter informativo. Sabe que Twitter tiene esa característica, que es de información de la noticia específicamente. Ok, y para finalizar, algo que me ha funcionado mucho a mí, y es reconectarte. ¿Qué quiero decir con reconectarte? Cuando tú mantienes una red social activa, o sea, conectada, como están los smartphones, como dice Ale, que son los BlackBerry, los teléfonos inteligentes, siempre se mantiene conectado, usted no le saca provecho a su red social. Ejemplo, siempre yo veo a Nueva York conectado en mi Facebook, en mi Twitter, en mi MySpace. ¿Qué yo le voy a poner? Porque es que siempre está ahí. Desconéctate un día y vuélvete a conectar y verme con una vaina rara para que yo... ¿Entiendes? Porque eso quiere decir red social. Red social es para usted culturizarse con los demás y buscar amigos. Hasta aquí mi tips informáticos. Recuerden que si me quieren seguir el Twitter, David Computers, en Twitter, Facebook, Ángel David 47, síganme, y cualquier inconveniente que ustedes tengan con su PC, cualquier pregunta que me quieran mandar, no duden en mandarla. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Ellos no usan capa, sus cuerpos no son de acero, no corren a la velocidad de la luz, no esquivan balas, pero sus hechos marcaron la historia. No se rindieron, conquistaron sus sueños y cambiaron el mundo. Presentamos Héroes de Carne y Hueso. El héroe de carne y hueso de hoy es Stephen William Hawking, nacido el 8 de enero de 1942. Vive aún en Oxford, Inglaterra, en el Reino Unido. Tiene 70 años. Su residencia actual es en el Reino Unido, como ya dije. Su campo de estudio ha sido la matemática ampliada, la matemática aplicada, también la física teórica. Estuvo en instituciones como la Universidad de Cambridge. Su alma mater fue la Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge. Supervisor doctoral estuvo también ahí en esas universidades, ¿no? Fue conocido por sus obras, ha sido conocido por sus obras muy controversiales, por cierto, las que se puede citar, los agujeros negros y la teoría cosmológica. También podemos decir sobre la historia del tiempo, entre otras obras que Stephen ha escrito, que han servido de controversia en el mundo, Ale. Eso ha provocado muchos temas de debates. Tú sabes que el segmento Héroes de Carne y Hueso es de personas con, qué sé yo, con una personalidad especial, como pueden ser las discapacidades y esas cosas. Entonces yo quisiera que tú le hablaras un poco a nuestros oyentes de la discapacidad que sufre Stephen William Hawking. Claro, para allá iba, pero por eso quería primero dar un reflejo rápido de lo que ha sido sus estudios, porque estos estudios han sido antes de lo que ha sido la discapacidad que hoy lo ocupa. Por eso quise primero comenzar por ahí. Es lo que lo convierte a él en un héroe de carne y hueso, es precisamente eso, que a la edad de 21 años ya estaba pronosticado, estaba diagnosticada esa enfermedad que lo acompañó, que fue la esclerosis lateral amiotrófica, o conocida, mejor dicho, en sus siglas con la AEL.
esta enfermedad es una enfermedad motora, provoca la discapacidad motora porque impide que todo su movimiento físico pueda desarrollarse, de manera que la amiotrófica múltiple lateral ha sido una discapacidad progresiva en lo que ha sido el desarrollo del movimiento corporal, de manera que Stephen William Hosking solo mueve los labios. Eso hay que destacarlo. Muchos oyentes, muchas personas a lo mejor han tenido la oportunidad de verle hasta en Los Simpsons, lo toman como modelo, el profesor de la película y los muñequitos, los X-Men, ha sido tomado como modelo por él. Y también esta persona no se mueve, está en una silla de ruedas, simplemente mueve los labios. Y eso ha sido a consecuencia de esta enfermedad, lo que lo coloca en la discapacidad motora. David, ¿tú quieres decirme algo? Sí, Nueva York, algo que me llamó mucho la atención, como si él solamente mueve los labios, ganó el premio Albert Einstein. Bueno, ahí entramos a lo que es a donde él se convierte en héroe. Mira, esa persona queda incapacitada, inmovilizada de su desarrollo físico. Pero esto no es una limitante para que Stephen William Hosking, a través de sus estudios, que se dedicó mucho a estudiar lo que era la cosmología y esto de las estrellas, el sol, la luna, entre otros. Recuerda que el agujero negro es uno de los libros que ha ocasionado más controversia en el mundo. Habla de la existencia de otros seres, de cómo se conectan las galaxias. Pero es precisamente por esto, porque esta persona, al no moverse, solo utiliza el 100% de su fuerza intelectual, de su capacidad. Y esta persona es considerada hoy una de las personas más inteligentes del siglo XXI. O sea, el simple hecho de él ser una persona con discapacidad motora, que no mueva ninguna parte de su cuerpo, no le ha limitado a tener el conocimiento, a mostrarle el conocimiento que ha tenido. Ale, me querías decir algo. Sabes que yo he aprendido algo y tú eres ejemplo de eso, y es que las personas con discapacidad, como las personas que te conocen o los que no saben, tú sufres de una discapacidad. Te dio el polio cuando eras pequeño y no puedes mover tus pies. Tienes una discapacidad, pero he aprendido y he visto que las personas con discapacidad pueden desarrollar al 100%, se podría decir, o en un por ciento más alto, otros sentidos que tienen que ver con el intelecto y esas cosas. Y quisiera también que hablemos un poquito de lo que es los agujeros de gusano, creo que es que se llaman, o agujeros negros, se podría decir de las dos maneras, de Stephen William Hosking. Sí, bueno, mira, con relación a lo primero que dijiste, sí, yo dije al inicio del programa, cuando comenzamos en la primera entrega, que yo tengo una discapacidad físico-motora, el polio. Los que me conocen ustedes y a los que me escuchan, que no lo saben, eso va conmigo, bien. Lo otro, con relación a la intelectualidad y a las capacidades, a las aptitudes de estas personas, cabe destacar, y va como aporte a las personas que me escuchan, que las personas con discapacidad han sido lo que han hecho los más grandes aportes en la historia de la ciencia y de la humanidad. Desde Albert Einstein hasta William Hosking. Como tú decías, William Hosking recibió el premio de Albert Einstein, pero también recibió el premio de la cátedra lucreciana, que en una época también lo ocupó este personaje que se dice, ya más adelante vamos a poder saberlo, que tenía alguna discapacidad y autismo,
o de aislamiento. Pero lo cierto es que las personas con discapacidad tienden a desarrollar, por ejemplo, los ciegos, los no videntes, que es el concepto que se debe utilizar, desarrollan el sentido del tacto y del oído. Los sordomudos desarrollan el sentido de las habilidades, y las personas con discapacidad motora tienden a desarrollar también las capacidades de lo que es la aptitud, que son las capacidades que se pueden desarrollar. Entonces, ya para seguirte hablando de Stephen William Hawking y de los agujeros negros, que él es que plantea mucho sobre esto, se puede decir que él dice que se pueden conectar dos galaxias, se pueden conectar a través de un agujero negro. Él plantea que del otro lado de nuestra galaxia, eso de las estrellas que nosotros vemos, son soles con igual o más grande que el de nosotros, con la diferencia de que lo único que están lejos. Pero él dice que en algún momento eso se puede conectar y de allá, de esas otras galaxias, venir para acá. En eso consiste lo que es la obra, los agujeros y eso. Te paso el micrófono para que siga comentando sobre esto, ya que yo sé que tú también tienes una buena información, porque ya que me preguntaste eso, yo sé que no es al azar, viniendo de Alex. No. Simplemente te hago la pregunta porque tú eres el experto en esa materia. Pero no sé si tú compartes conmigo la teoría de que no sería la teoría, sino la opinión. La teoría del agujero negro favorece la creencia de que existen seres extraterrestres. ¿Qué tú piensas sobre eso? Stephen William Hawking, en su obra, y fue llevado por la NASA al espacio. Dice que en algún momento de nuestra historia, de nuestras vidas, podemos ser invadidos por extraterrestres. ¿Y qué te puedo decir? Muy aparte de lo que pueda ser sobre los extraterrestres y eso, lo que yo crea con relación a eso es subjetivo, porque una cosa es lo que se puede plantear a través de estudios, y otra cosa es lo que al que se le plantea eso llega a creer. Pero sí te puedo decir que esta persona, este científico, este divulgador, ha servido, ha hecho muchos aportes a la ciencia de la física, la matemática. Ha sido una persona que merece ser llamado un héroe de carne y hueso. Esta persona es un héroe en ese sentido, porque pese a la discapacidad, a las limitaciones físicas que lo acompañan, esta persona se ha destacado, se ha distinguido, lo han distinguido por el conocimiento que ha podido probar que tiene. Es ese punto específico el que quiero tratar en este segmento de Héroes de Carne y Hueso. De manera pues que a todos los que me escuchan, a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestros contactos, como ya David mencionaba ahorita, sepan que un héroe de carne y hueso no es una persona que esquiva balas, que usa capas, sino es una persona que, pese a las limitantes físicas, cognitivas, sensoriales que lo puedan acompañar en su vida, ha logrado hacer aportes al mundo normal, al mundo convencional. Y esto ha sido todo lo que es Héroes de Carne y Hueso. Quiero aprovechar los minutos que me quedan para enviarle saludos a mi hermano Roberto Rodríguez, a Roberto González,
a Ana Yubelki Grullón, alias Tibi, y a otros de los amigos que se me quedan. Y más adelante le estaremos mandando más saluditos, pero hoy quiero destacar y quiero saludar a esa persona. Déjeme pasarle a Alex, que quiere hablar algo. No, quiero mandar un saludito para finalizar. Quiero mandarle un saludito a mi amiga especial, Scarlett, a su madre, Volga. Quiero mandarle un saludo también a mi amiga, mejor amiga, y amiga también de mi hermano David, que formábamos el trío dinámico antes, Jennifer Paredes en Estados Unidos, y a nuestro amigo personal Robert Morillo. Después vamos a hablar si se puede decir, si es correcto decir o no un amigo mío. Porque eso yo lo he escuchado debatir en muchos otros aspectos. Pero a ver si se puede decir un amigo mío. ¿Qué tú dices, David? Ok. Yo también quiero mandar mis saludos. Sí, porque solamente no son ustedes. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi hija y a mi esposa. Está ahí escuchándonos allá afuera. Así que ha finalizado la programación de este día. Gracias por su sintonía. Recuerde que estamos en la web www.integrateradio.freeshowcast.com. Estamos en Facebook también para seguirnos, Intégrate RD. En Twitter, @IntégrateRD. Cualquier sugerencia, mensaje, aporte, consejos, puede también escribirnos en integratrd@gmail.com. Hasta la próxima entrega. Gracias, muchachos, por estar con nosotros y por su colaboración en este programa. Nueva York, Alex, David Computer, Julito, gracias por el apoyo y gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes. Hasta la próxima.